Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que una de las cosas hermosas de Podemos es que permite que hablemos de cosas de las cuales otros prefieren no hablar. Y creo que el hecho de que dediquemos nuestro tiempo, ¿no?, a discutir estos temas y a tratarlos con profundidad, más allá de urgencias electorales y más allá también de los ruidos mediáticos, ¿no?, sino que nos reunimos aquí a debatir porque entendemos que hay asuntos que tienen que ser debatidos, que es imposible que en un momento de cambio civilizatorio como el que estamos viviendo, es imposible que podamos encontrar soluciones que no pasen por profundos debates ciudadanos. Hoy estamos aquí gracias a una gran conversación que se llamó el 15M y que nos permitió construir un relato alternativo que nos permite hacernos preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué ocurre con la renta básica? Pese a que otros lo que quieren es que hablemos de Venezuela, pero nos van a permitir que hablemos de las cosas que nos preocupan a nosotros aquí, que en este caso se llama la renta básica. Las ideas, tengo la sensación de que están envejeciendo. Recuerdo nuestro filósofo nacional vivo, que es el Roto, cuando el 15M dijo: los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Creo que esa idea de envejecimiento súbito de los partidos políticos se puede traducir también al envejecimiento súbito de las ideas que estamos viviendo. Hay algo que quiero compartir con vosotros, y es que uno de los elementos centrales cuando pusimos en marcha Podemos era trasladar a la ciudadanía que lo que nos están queriendo presentar como problemas técnicos son problemas políticos. Porque si los problemas fueran técnicos, llamarían a los expertos que curiosamente siempre zanjan el problema a favor de esa minoría que vive en los pisos de arriba, que decía el compañero Zapata, porque al fin y al cabo son ellos, ¿no?, los que pagan los estudios. Y por lo general, ¿no?, cuando algún grupo privado paga un estudio, el resultado pues ya sabéis cuál es, ¿no? Entonces, hay una inveterada costumbre, ya digo, de presentar los problemas como propios de expertos que generan conclusiones que no son cuestionables, puesto que han hablado los que saben mucho más que nosotros. Uno de los desafíos centrales de Podemos fue decir que los problemas no son técnicos, que los problemas son políticos. Y cuando los problemas son políticos es el pueblo el que decide ese tipo de cuestiones. Y eso afecta a elementos centrales que parece que tienen que ser, ya digo, los expertos los que nos decidan, por ejemplo, a qué edad queremos jubilarnos. No. ¿A qué edad queremos jubilarnos? Lo decidimos nosotras y nosotros. Y ya luego le preguntaremos a los expertos cómo se puede financiar, si se puede o no se puede financiar, pero son decisiones que tomamos, ya digo, nosotros. ¿Por qué insisto en que los problemas son políticos y no técnicos? Porque tenemos que asumir, y ahí también hemos sido muy honestos en Podemos, en entender que el pensamiento transformador viene de una enorme derrota, y a veces nos olvidamos de ello. Y esa enorme derrota que atravesamos pues desde los años 70, donde coincide por un lado la quiebra del modelo keynesiano y se produce un crecimiento al mismo tiempo de la inflación y del desempleo, teniendo que inventarse una nueva palabra, la palabra estanflación, y ahí es una retirada del keynesianismo y de buena parte de las recetas socialdemócratas que son sustituidas por las recetas de lo que llamamos el neoliberalismo. Y en ese mismo momento implosiona ya, aunque luego va a tardar todavía un par de décadas en expresarse, la Unión Soviética. Y por tanto ese modelo alternativo construido en las economías de planificación central también muestra su inoperancia. Y eso ha hecho que llevemos prácticamente casi medio siglo con un sentido común profundamente conservador que se ha traducido en una serie de ideas que, si no las identificamos, forman parte de nuestra manera de leer el mundo y nos impiden enfrentar los problemas. Por ejemplo, asumir que tenemos que ser individualistas, que tenemos que entender que es mejor lo privado que lo público, asumir que ser egoístas es una manera correcta de estar en el mundo, asumir que no hay que pagar impuestos porque eso es una suerte de liberticidio, entender que consumir es lo que nos hace felices, desconfiar radicalmente de los otros y de las ayudas mutuas, e incluso, fijaos, se convierte en un sentido común
el derecho a robar, el derecho a mentir. Tanto que ahí está el Partido Popular, que ha tenido un resultado en las elecciones que solamente es comprensible desde la asunción de que hay una parte de la ciudadanía que ha interiorizado que esto es una lucha de todos contra todos, y eso es lo que les permite mentir constantemente. Pensaba que no iba a poder llegar porque he cometido el error de ver el telediario de Radio Televisión Española y me ha producido un estremecimiento tal que he tenido como dificultades para después recuperar la estabilidad. Fijaos que no deja de ser dinero de todos, no deja de ser dinero público, pero genera bochorno. No sabéis la vergüenza que da, acabo de regresar de Colombia, y la vergüenza que da que te diga la gente que ven el telediario de Radio Televisión Española y se avergüenzan, ¿no?, de un país cuya televisión pública se ha convertido en ese vertedero en lo que lo ha convertido el Partido Popular. Fijaos que el tema este de la mentira y de ese sentido común que parece que justifica robar emplaza también a las nuevas formaciones, y ahí no puedo dejar de mencionar que un partido emergente que ha tenido un apoyo popular relevante como Ciudadanos, teniendo como paradigma la lucha contra la corrupción, se puede ver con la tentación de votar al Partido Popular en Madrid, ¿no?, con lo que implica de reforzar un partido que es el epicentro de la corrupción y de la red Gürtel, ¿no?, y que me da igual que haya una persona como Cristina Cifuentes, que lleva 20 años en el Partido Popular, que tiene también su historial complicado, ¿no?, de haber cobrado en su momento, como hemos podido leer, en dinero negro, y que ha estado vinculada pues a algunos elementos que están muy lejos de la transparencia que exigen las nuevas formaciones políticas. Pero repito que la idea es esencial, es decir, ¿qué ha ocurrido para que un partido que ha obtenido un respaldo ciudadano por la lucha contra la corrupción pueda ni siquiera estar evaluando apoyar al Partido Popular en Madrid? Hay una idea muy importante que recordaréis, y es cómo es posible que la ciudadanía estadounidense no estuviera a favor de una seguridad social pública, cómo es posible que las víctimas voten o apoyen a sus verdugos. Y hay una idea central, y este es el corazón por el cual yo he decidido venir aquí hoy a discutir con vosotras y con vosotros este tipo de temas, y es que en esa construcción del nuevo sentido común, las minorías, eso es del piso de arriba en el gráfico, han sido capaces de convencernos de que sus intereses son los intereses de la mayoría. Y ese es el corazón de la trampa que habitamos, creer que los intereses de una minoría son los intereses de la mayoría. Y que, como os decía antes, no hablemos de las cosas que realmente nos interesan y estemos discutiendo acerca de lo que ha hecho un consejero de gas natural yendo a un país a 7.000 kilómetros y que se convierte en portadas de los periódicos de nuestro país, insisto, como algo mucho más relevante de los problemas que nos atañen. Hay un elemento que me parece esencial y que creo que la renta básica nos ayuda a reflexionar, y son los desafíos civilizatorios que tenemos. Y fijaos que yo he insistido siempre desde Podemos que hay una serie de reclamos, de reflexión, que están afectando al corazón de nuestras democracias y que no podemos discutirlos en el ámbito de unas elecciones y mucho menos en el gallinero lleno de periodistas prevaricadores de las tertulias nocturnas, ¿no? Quiero con esto plantearos que, por favor, necesitamos 10, 100, 1000 escuelas que discutan estos desafíos civilizatorios, porque si no los enfrentamos, al final nos van a caer encima como una losa. Estoy hablando de la discusión acerca del reparto del empleo, como tú muy bien has explicado, si es que es evidente que cada vez el desarrollo tecnológico destruye empleo. ¿Y cómo es posible que, es que he venido, insisto, en viaje, y es que ya ni me ha pedido el pasaporte un policía, sino que lo he metido yo en una máquina? Es decir, que nos estamos suministrando, y por tanto eso destruye de manera neta empleo. Y fijaos el absurdo de que es tan evidente que estamos destruyendo empleo, y en cambio la solución de la patronal o la solución del Partido Popular, a veces
insospechadamente apoyada por el Partido Socialista, es que trabajemos más horas y que nos jubilemos más tarde. Y dices, pero si es que esto parece de tontos, ¿no? Es decir, si hay menos empleo, habrá que trabajar menos, jubilarnos antes, ¿no? Pero parece que eso no entra porque el sentido común no está atendiendo a las necesidades de las personas, sino que está atendiendo a las necesidades de los grupos económicos del piso de arriba. El segundo elemento, que es un desafío civilizatorio y que tenemos que discutirlo, y que fijaos también en Podemos lo hemos dejado en un segundo plano por las urgencias electorales y por las dificultades de discutir esto en un ámbito electoral, porque las discusiones electorales, y vuelvo a hablar de las tertulias mediáticas de la televisión, son ámbitos donde es imposible discutir con sosiego, porque siempre hay un imbécil que te insulta, que te grita, que te miente o que genera un ruido tal que es imposible poner una idea sensata y sosegada para que la gente la reflexione. El segundo asunto tiene que ver con el cambio climático. Nos hemos olvidado, por culpa de esta crisis estafa, del profundo desafío que implica que medio planeta Tierra nos lo hemos cargado, que hay medio planeta Tierra que ya no funciona, y lo que implica, y creo que es esencial, que hay países que están consumiendo y emitiendo CO2 por encima de su capacidad de población y su capacidad de renovar ese deterioro medioambiental. Y eso implica, fijaos si tenemos que discutirlo, que un país como Estados Unidos, que tiene un 5% de la población y emite el 25% del CO2, está condenando a todo el resto del planeta a no poder consumir lo que le corresponde, porque si consumieran lo que le corresponde, devastaríamos el planeta. Basta pensar que, por ejemplo, China tuviera el mismo nivel de consumo que los estadounidenses y de repente romperíamos el planeta. Por tanto, cuando hay un exceso de consumo, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que invadir indirectamente otros países, y por tanto estamos cometiendo un delito de lesa democracia. Igual ocurre el tercer elemento con las migraciones. Tenemos que discutirlo, porque parece que solamente nos damos cuenta de los emigrantes que vienen a España, pero y todos los emigrantes españoles que están buscándose la vida allá afuera. ¿Qué ocurre con esa reflexión política al respecto? Un cuarto elemento que es un desafío, y todos estos tienen que ver con la renta básica, El cuarto elemento tiene que ver con la necesidad de regulación de la economía financiera. Estamos enfrentando un reto que está a la altura del reto que tuvimos enfrentando al fascismo en los años 30. Si es que ya no hace falta que camisas pardas caminen al paso de la Oca Unter den Linden, no hace falta, porque basta apretar un botón del Enter para cargarte la soberanía de un país. Y enfrentamos lo que implica, ya digo, esa dictadura financiera, ese terrorismo, como ya hay jueces que lo están enunciando, ese terrorismo financiero, pues imposible que construyamos democracia. Y por último, creo que hay otro elemento, que esto ya sí que es el corazón de la renta básica, es que tenemos que ligar la idea de ser ciudadanas y ciudadanos a un elemento mínimo de dignidad. A finales del siglo XX empezamos a construirnos como ciudadanos a través del empleo. Por eso las mujeres no erais ciudadanas, porque teníais trabajo pero no teníais empleo. A partir de los años 30, 40, empezamos a incorporarnos como ciudadanos, ya no solamente a través del trabajo, sino a través también del consumo, y las mujeres empezaron a incorporarse al trabajo y empezaron también a ser ciudadanas. En cambio, ahora lo que nos están planteando es que seamos ciudadanos no a través del trabajo ni a través del consumo, sino a través del deseo de consumo. Es decir, que nos convierten en anheladores de algo que, como bien planteaba el compañero, ya no podremos alcanzar nunca. Y se hace cierto eso que decía nuestro maestro Jesús Ibáñez: sed obedientes porque mañana cadáveres gozaréis. La renta básica, creo que es esencial, y lo has señalado con muchísima lucidez, ataca una serie de problemas que son los problemas profundos de nuestra democracia, y tenemos que entender lo que significan. Has señalado la pobreza. Es que la pobreza implica que hay gente que a lo mejor puede encontrar la medicina que solvente los problemas. Hay gente que no va a poderse incorporar al batallón de pensadores porque la pobreza lo va a dejar en la cuneta de la sociedad. Es un desperdicio que por culpa de la pobreza perdamos recursos en nuestro país. Las desigualdades, que también parece que las estamos interiorizando, son un disparate económico, porque son lo que justifica después que hay algunos, los del piso de arriba, tienen tanto que luego nos joroban la vida, por ejemplo,
en sus fondos buitres para comprar vivienda de protección oficial, no les importa esperar 10 o 20 años para después terminar golpeándonos y quebrándonos esos rudimentos de Estado social que teníamos, además de que, como decía José Manuel López, nuestro brillante candidato a la Comunidad de Madrid, no puede ser que entre el barrio de Salamanca y no sé, pan bendito, haya la misma distancia en esperanza de vida que entre Suiza y un país africano. Es decir, las desigualdades rompen el contrato social y esto es esencial. Si hay algo que rompe el contrato social, ¿cómo no vas a sentar las bases para que ese contrato social no se rompa? Y eso es lo que significa la renta básica, y por eso os digo que es un problema político. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de que estamos invitando a crear tipos de sociedades como las que hemos visto en América Latina, donde los ricos serán muy ricos, pero al final tienen que ir con guardaespaldas, tienen que vivir en zonas prácticamente sitiadas como castillos medievales y tienen que construir un tipo de vida de muy escasa calidad? Vinculado a eso ha señalado también la criminalidad. Es que hay estudios, yo conozco los que se han hecho en Francia, donde cada vez que se reduce un punto el gasto social, sube un punto el gasto público en criminalidad, es decir, en policías, jueces, cárceles y demás. Es decir, no parece más inteligente dedicar ese dinero a que no haya pobres, a dedicar ese dinero a perseguir a los pobres, a los cuales hemos convertido en criminales. Hay otro elemento de la renta básica que creo que es esencial, y fijaos, si me pidierais un elemento político de por qué la renta básica creo que va caminando en la dirección correcta, tiene que ver, lo has planteado también tú, en que la renta básica mejora la capacidad de negociación de los trabajadores. Fijaos que estamos rompiendo uno de los elementos centrales de la transición. Dicen que nosotros los de Podemos somos los que estamos en contra de la transición, si sois vosotros los que habéis roto el pacto central de la transición, que era paz social a cambio de ascenso social. Sois vosotros, Partido Popular, con la aquiescencia del Partido Socialista, los que habéis roto la posibilidad de que una sociedad de clases medias vea como los hijos mejoran, aunque sea un poquito, el nivel de vida de sus padres. Lo habéis roto y por eso ha surgido Podemos, y por eso esta exigencia de renta básica está en el corazón de la recuperación de ese pacto social que evita que haya ruptura, ¿no?, de la convivencia, porque las desigualdades nos producen todo tipo de confrontaciones. Decía, fijaos, que hay un elemento que para mí es central y que si fuéramos capaces de visualizarlo, haría de nuestras sociedades lugares más decentes, y es que nadie se beneficie del trabajo de otra persona sin remunerárselo. Si uno quiere entender realmente cuáles son los elementos de desigualdad, tienen que ver que los que viven muy bien lo hacen porque hay otros a los cuales no se les está remunerando en su justo término el trabajo que desarrollan. Porque tú puedes ser muy rico, pero corres el riesgo de ser como el rey Midas, que todo lo que tocas, vale, lo puedes convertir en oro, pero abrazarás a tu pareja y la convertirás en oro y pues no será tan interesante. O querrás tomarte una manzana y se convertirá en oro y no te la podrás comer, o querrás beber un trago de agua y tampoco podrás hacerlo porque se habrá convertido en oro. De alguna manera, me quedan 5 minutos y no he empezado. Bueno, decía que, no me aplaudáis, que entonces me quita tiempo y luego no me lo conceden. Decía, fijaos, que el hecho de que la renta básica mejore la capacidad de negociación de los trabajadores es que es una cosa muy importante, porque implicaría recuperar algo que, por ejemplo, la gente joven ya ha perdido. La gente joven no puede ni siquiera imaginar que es un convenio colectivo. La gente joven sabe que su capacidad de negociación es cara a cara, ¿no?, con un jefe que de alguna manera vuelve a recordar esa España de los santos inocentes, esa España donde, si nos descuidamos, otra vez vamos a tener que levantarnos a las 5 de la mañana, ir a la plaza del pueblo a ver si el capataz está dispuesto a contratarnos. Hay otro elemento que se ha planteado, y es que la renta básica mejora la economía en términos generales porque activa, ¿no? Fijaos que uno de los elementos que está exigiendo Syriza es que dejen de estrangular a la economía, porque es que si un cuerpo que está enfermo le sigue sacando
poca energía que le queda terminas extenuándolo. La renta básica nos permite activar la economía. Y hay un elemento último que no lo has mencionado y que yo creo que es esencial. La renta básica permite a las mujeres recuperar la dignidad que les hemos robado, cargándoles sobre los cuidados que hacen que nosotros tengamos buena vida a cambio de que vosotras tenéis una peor vida. Termino mencionando 4 o 5 ideas telegráficas. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la ciencia política los planteamientos de Thomas Humphrey Marshall, que es el que de alguna manera sitúa el debate sobre la ciudadanía. Y Marshall estaba muy equivocado básicamente por 3 cosas. Primero, por pensar que los derechos venían en oleadas. Primero eran los derechos civiles, luego los derechos políticos y luego los derechos sociales. No es verdad. Los derechos vienen todos juntos, los derechos vienen todos reclamados de manera común. Queremos tener derechos civiles, queremos participar en la política, pero también tenemos que alimentarnos y tener una vida digna. Por tanto, no puedes fragmentar los derechos. En segundo lugar, no puedes jerarquizarlos, como hace el pensamiento conservador. Decir que los derechos civiles son más importantes que los derechos políticos, que son más importantes que los derechos sociales. No es cierto. Sin derechos sociales no tenemos el sustento básico para poder desarrollar todos los derechos. Y el tercer elemento es una crítica a Marshall que la hemos tenido muy presente cuando empezamos a pensar en la necesidad de Podemos. Y es que no es verdad, frente a lo que decía Marshall, que los derechos no se puedan perder. Hemos visto que los derechos que no se pelean se pierden, que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy van a ser los derechos de mañana. Hay una idea central para terminar que es, yo creo que la que más me gusta de la renta básica, y fijaos, y es que nos devuelve un sentido común de lo que es la democracia. La renta básica, fijaos, se parece mucho, que es lo que la idea que he estado presentando en Bogotá, tiene mucho que ver con el derecho a la ciudad. Tiene mucho que ver con la recuperación de una idea de dignidad que entiende que todos somos necesarios, si es que lo vemos, ¿no? A veces, fijaos, en nuestra división social del trabajo entendemos que un profesor es muy importante y alguien, ¿no?, que limpia las calles no es importante, hasta que hay durante 3 días una huelga de limpieza y nos damos cuenta del enorme favor y el enorme servicio que nos brindan las compañeras y compañeros que barren y recogen la basura. Por tanto, fijaos, la idea de la renta básica recupera esta idea. Es que hay gente que dice, ¿pero le vas a dar a Ana Botín una renta básica? Yo devolvería la pregunta, pero es que si Ana Botín tiene un problema, ¿no va a atenderla la policía? Es que si a Ana Botín se le quema la casa, ¿es que no van a ir los mismos bomberos? Por tanto, fijaos, eso que es evidente en términos de la vida cotidiana de la ciudad, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de entenderlo también en los términos de la renta básica? ¿Por qué no entendemos que igual que todo el mundo tiene derecho a que la policía te atienda, a que los bomberos te atiendan, ¿por qué no pensar también que merecemos, por ser seres humanos que convivimos juntos en el mismo lugar, una atención mínima? Si lo entendemos en estos términos, aprenderemos, ¿no?, a ver la renta básica no como un elemento de ayuda a los que no quieren colaborar, sino todo lo contrario. Hay una idea que quería trasladaros que no me da tiempo, pero solamente os la enuncio, y es que hemos estado discutiendo desde la ciencia política sobre 3 grandes ideas de lo que es una sociedad justa. Yo creo que la idea marxista del manifiesto comunista, yo creo que estaba errada, porque decía a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Y eso, fijaos, implica a los que reciben los descorresponsabiliza y a los que les exige, de alguna manera, les impone un elemento autoritario. Después hubo una segunda posición más socialdemócrata que decía que había que establecer una igualdad de oportunidades. Y esa era mentira, porque nos ponía a correr todos desde el mismo punto de meta, pero uno estaba más flaquito, otro estaba más gordito, uno estaba mejor alimentado, otro iba en silla de ruedas, otro tenía al lado una bicicleta, y por tanto la igualdad de oportunidades se transformó en una mentira que ha construido sociedades muy desiguales. Y hay una tercera que yo creo que es la relevante, que es la igualdad de capacidades, es decir, construir sociedades donde estén sentadas las bases para que podamos tomar nuestras propias decisiones y seamos corresponsables de la decisión que tomemos. Es decir, que si yo tengo 20 años pueda decidir si quiero estudiar o si quiero irme a conocer mundo, pero que esa decisión que yo tome tenga mi propia corresponsabilidad. Esto, ¿sabéis por qué me gusta? Porque tiene que ver con la idea de la renta básica, de que
cuando nosotros pensamos en un elemento básico que nos permita ser dignos, pensamos en una sociedad con corresponsabilidad. Y una sociedad corresponsable no hace que, en la discusión tradicional, que algún medio lo ha recogido de un filósofo, John Rawls, cuando decía estoy en contra de la renta básica porque entonces voy a estar financiando a los que hacen surf en Malibú, ¿no? Y es mentira. Fijaos que si eso fuera cierto, estos autores lo que cuestionarían es que alguien, por nacer de una persona rica, pueda recibir una herencia encima sobre la cual no pagan ningún tipo de impuestos y por tanto nacemos radicalmente desiguales. Si realmente les interesara esa reflexión, lo que harían es recuperar una idea que es esencial, y es que hay que pagar por los impuestos de sucesiones, que hay que pagar por los impuestos, porque si no es mentira que todos nazcamos con igualdades, ni siquiera de oportunidades, porque estamos de nacimiento generando profundas desigualdades. Esto al final, fijaos, lo que implica es que la renta básica no viene nunca sola, que es lo que no terminan de entender. La renta básica es una asunción política de una necesidad de asentar unos rudimentos mínimos de una vida digna, pero viene acompañada de una estructura fiscal que hace que lo que está en la Constitución, que los ricos paguen más que las clases medias y por supuesto que los sectores populares, y al mismo tiempo, fijaos, la renta básica viene acompañada de una idea de corresponsabilidad que implica, como os decía al comienzo, que la política es tarea de todas y de todos, que no es tarea ni de los partidos políticos, ni de los dirigentes, ni mucho menos de los técnicos, sino que la renta básica nos emplaza a todos y a cada uno de nosotros a ocupar el puesto que nos corresponde en nuestra sociedad, con nuestros derechos y con nuestras obligaciones. Y al final la renta básica opera algo terrible, y es que, como nos hace corresponsables y nos hace conscientes, consigue que el miedo cambie de bando y también que la alegría cambie de bando. Y en esas estamos, y no me extraña que alguien a quien le canté Volare ande muy triste por este tipo de cuestiones, y no quería dejar de recordárselo.